Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios Interactivos a Distancia, asignatura Derecho Romano. Clasificación general de los contratos. Estudiante José Jesús Rojas Ríos. Contenido. El contrato en el derecho romano. Clasificación de los contratos. Diferencia entre los diversos tipos de contrato. Clasificación general de los contratos. El contrato en el derecho romano. En sus inicios, las fuentes del derecho romano no concibieron tal cual el término contrato. Se hablaba de convenio y de pactum, expresiones propias del digesto, definiendo esta figura jurídica como una convención sancionada por el derecho civil a través de acciones poseedoras de un nombre propio. Del contrato, refiere Bonfante, que es el acuerdo entre dos o más personas con el fin de construir una relación obligatoria reconocida por la ley. Clasificación. Los contratos se clasifican según su origen, con relación al modo de formación, desde el punto de vista de la apreciación del juez, de acuerdo a sus efectos jurídicos, por su naturaleza y atendiendo a la calificación. Según su origen tenemos contratos ius civilis, contratos basados en el derecho civil, contratos ius gentium, contratos basados en el derecho de gentes. Con relación al modo de formación, causa civilis, contratos verbis, contratos literis, a su vez clasificados como formales. Estos eran contratos que sólo quedaban concluidos mediante inscripciones o asientos labrados en los registros o códex que llevaban los ciudadanos. Contratos re, contratos solo consensu, clasificados a su vez como contratos no formales. Los re eran contratos que se perfeccionaban por el consentimiento seguido de la entrega de una cosa, mutuo, comodato, depósito y o prenda. Los contratos solo consensu eran los que quedaban concluidos por el mero cambio del consentimiento de los contratantes sin ninguna otra formalidad como la venta, la locación, la sociedad y el mandato. Desde el punto de vista de la apreciación del juez, los contratos se clasifican en contrato de derecho estricto y contrato de derecho de buena fe. El primero puede decirse que es un contrato donde las partes deben atenerse exclusivamente a lo acordado y el acreedor solo podrá exigir del deudor lo que éste estrictamente prometió, sin que el juez pueda añadir ni quitar nada, aunque ello choque a veces con los principios elementales de la equidad. En los contratos de buena fe, el acreedor no solo podrá exigir lo prometido, sino también todo aquello que sea exigible según la buena fe, con arreglo a las circunstancias del caso concreto. Son, por ejemplo, la sociedad, el comodato, el mandato, etc. De acuerdo a su efecto jurídico, los contratos se denominan unilaterales o sinalagmáticos. Los contratos unilaterales se determinan cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Los sinalagmáticos a su vez se clasifican en perfectos o imperfectos. Los perfectos eran contratos que desde el mismo momento de su conclusión generaban obligaciones para ambas partes contratantes. Los imperfectos nacen originalmente como contratos unilaterales, pero posteriormente devienen en bilaterales, pues generan obligaciones al acreedor. Por su naturaleza, podemos hablar de contratos gratuitos y contratos onerosos. Los primeros se dan cuando una sola de las partes procura a la otra una ventaja sin recibir cosa alguna a cambio. Si esta ventaja es correlativa a un empobrecimiento de patrimonio del obligado, se dice que existe una liberalidad por su parte. En los contratos onerosos existe una segunda clasificación. Son conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos conmutativos generan obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. Los aleatorios son actos jurídicos bilaterales en los que se pacta que una de las prestaciones debidas está sujeta, en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación, a lo que ocurriese a futuro sin que este evento pueda ser de condición del contrato, sino de una contingencia de ganancia o pérdida. Según la relación de dependencia, se denominan contratos principales y contratos accesorios.
Los contratos principales se conocen como aquellos que existen por sí mismos y aisladamente. Los contratos accesorios son aquellos que solo pueden existir dependiendo de un contrato principal: fianza, prenda, hipoteca. Atendiendo a la calificación, hallamos los contratos nominados y los contratos innominados. Los contratos nominados también se les denomina típicos, y es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley ante la ausencia de acuerdo entre las partes. Los innominados se denominan de esta manera porque son contratos que no tienen una regulación legal específica y que participan muchas veces de características y modalidades de los contratos típicos o nominados. Diferencias entre contratos verbales y contratos consensuales. Contratos verbales o verbis son formales y solemnes, son de derecho estricto, son unilaterales, son de derecho civil. Entre ellos tenemos los nexum, la dictio dotis, la stipulatio y la policitatio. La dictio dotis servía para hacer jurídicamente exigible una promesa de dote para que la mujer, sui iuris, o su ascendente paterno se obligara la dote a favor del marido. La policitatio es la promesa realizada por un particular a la ciudad. Su objeto es la entrega de una suma de dinero o la realización de una obra pública de utilidad. Es una figura jurídica propia del derecho romano clásico. Para garantizar el cumplimiento de la policitatio había que recurrir a la cognitio extra ordinem indice. Contratos consensuales o consensus se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Desde el mismo momento de su conclusión genera obligación. Contrato nominado. Contrato principal. De buena fe, protegido con acciones. Oneroso, pues genera contraprestaciones para ambas partes. En las fuentes jurídicas romanas se les denominaba consensuales a aquellos contratos que solo quedaban concluidos por el consentimiento de las partes.